8:43 minutos de la mañana, ya hemos contado las noticias, les hemos dado contexto a muchas de ellas, así que ahora toca hacer una pequeña pausa, tomarnos un respiro y analizarlas en nuestra tertulia, que los viernes es super tertulia. Y nos acompaña Carlos Javier Hernández, delegado territorial de la ONCE. Carlos, buenos días. Muy buenos días. Últimamente nos trae regalos y nos ha traído el turrón más accesible del mundo. ¿Qué es esto, Carlos? Bueno, es una iniciativa de una marca de turrones que creo que ya con lo que has dicho, ese eslogan es muy conocido, ¿no? Ellos se publicitan como los más caros del mundo. Podemos decir la marca, ¿no? Porque ya que han hecho el turrón más accesible del mundo, ¿no? Pues sí, 1880. Exactamente. Ajá. Y además con una acción solidaria han hecho una tableta de turrón que es accesible, como veis, va rotulada en braille, para que los ciegos sepamos el producto que compramos. Lleva un código QR que escaneas con el teléfono y que tiene todos los elementos de la tableta, y luego pues tiene una acción solidaria para apoyar a la Fundación ONCE de apoyo a las personas sordociegas, donde bueno, pues €1 de la tablet, de lo que cuesta la tableta, va a ir dedicado a esta fundación para, bueno, pues para apoyar esta discapacidad singular, ¿no? Pues mira, esto hay que contarlo, claro. Y en Castilla-La Mancha pues tenemos unas 100 personas. Carlos, tienes que decir de venta en el Carrefour, ya te ayudo yo. Ahí está. Carrefour está entre las colaboradoras, claro, todas, efectivamente. ¿verdad? Fundación ONCE, Fundación Solidaridad de Carrefour y 1880, que es la marca del turrón. José Antonio Jiménez, Padre Quillo, buenos días. Y si preguntan, bienvenido. o tienen dudas en caja, pregunten por Carlos Javier. Pregunten por Carlos, que les dará. Y yo creí que iba a hacer alusión a Talavera, Quillo. Ya estamos. Por el partido otro día. ¿Qué tal fue la cosa? Luego contaré una anécdota que tiene que ver con el tema, además. Cuéntala ahora, que si no se me olvida. Los valores. Yo estaba en la grada, en la fila 1, detrás de la portería, con 250 del Madrid. Ajá. El ambiente los partidos más bonitos son los del Guadalajara, el Talavera, el ambiente del Toledo, ¿sabes? Cuando se recibe un grande, por cierto, no los quieren nada los de Toledo, vaya tacos y cosas que no se pueden repetir. Había alusiones a los de Toledo en Talavera. Uy. También he de decirte que en Toledo hay alusiones a los de Talavera también. Una rivalidad un poco absurda, porque es que todos estamos rodeados de los talaveranos de gente de Toledo y los toledanos de gente de Talavera. Esta rivalidad acaba el partido, tan cercana, Fernando, me parece tan absurda. Y se me acerca el canterano David Jiménez yo soy Jiménez, pensaba la gente que era pues un familiar mío, viene como y dice, no, si vengo a abrazar a este señor y a esta señora, que son mis padres, estaban junto a mí, súper tierno, y le regaló a su padre, yo no lo conocía a ese señor, pues se pusieron a llorar, emocionados, y le dijo, porque se oyó tocar oído, esto es lo que te hemos enseñado, como si fuera, y el muchacho se vino abajo, le sacó, la salió en todas las redes, en la camiseta, y los padres como transmitiendo esos valores, y luego el muchacho pues ya tiene minutos de gloria, porque claro, jugó, es su primer partido con el equipo titular. Qué bueno, pues mira, qué buena experiencia. José Ramón Bernácer, juez decano y juez de menores de Toledo, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Bueno, hoy traemos dos temas que están relacionados, aunque quiero abordar por separado. El primero es el del testamento. A partir de un dato, solo el 55% de los ciudadanos en España lo tiene hecho, aunque este dato, José Ramón, no es mucho darle la vuelta también, es de los que dice, bueno, eso quiere decir que la mitad que hay un 45 que no, es decir, que son más que los que menos. Bueno, salían a la calle a preguntar a los compañeros de la tele y se encontraban esto. Pues de momento no. No me lo he planteado todavía. No le hemos pensado hacerle de momento. Pues no. Además me lo dijo mi mujer el otro día, que a ver cuándo lo hacíamos. Lo ven como algo asociado a una persona en la cama en peligro de muerte y haciendo ahí su última voluntad casi con el médico al lado. Esta es la última, es la notaria Ana Victoria García Gamero, notaria de Toledo, que explica por qué es importante hacer testamento. Para poder elegir qué quieren, a dónde quieren que vayan sus bienes cuando fallezcan. Es importante sobre todo si queremos dejar parte de nuestros bienes a nuestra pareja. La pareja no tiene per se ningún derecho, entonces puede ocurrir que se hayan comprado una casa juntos y quiera dejársela a su pareja y si no, pues heredarían los padres o los hermanos y eso puede crear ciertos inconvenientes.
Y es que si no lo decimos nosotros, lo decidirá la ley. Los hijos tienen derecho a 2/3, luego están los padres la mitad, según concurran con el cónyuge o no, y el cónyuge siempre la legítima es en usufructo. Bueno, hablemos de ello. José Ramón. Bueno, a ver, yo entiendo a los notarios también que, bueno, pues que les interesa que la gente haga testamento y ya está. Yo un poco, a ver, ¿no? Vayamos al debate social, más que al económico. No, y a ver, y un poco al jurídico también, que es un poco el que yo entiendo. Vamos a ver, yo desde mi punto de vista y opinión, ya digo, personal, pero también, hombre, profesional, porque un poco entiendo de esto, yo creo que el testamento es muy recomendable, pues cuando tienen muchos bienes o bien en el supuesto de que bueno, pues no quieras que tus bienes se distribuyan por igual entre tus herederos. O sea, esto de que a este le quiero dejar un poquito más por las circunstancias que tiene, porque tiene tal problema, porque es de esta manera. Bueno, en ese caso el testamento es muy recomendable. En los demás casos, bueno, pues tampoco pasa nada. Nosotros venimos de una familia que tradicionalmente no ha hecho testamento nadie. O sea, vamos, yo no sé si el tatarabuelo, no sé quién, que no sabemos ni quién era, hizo testamento en su día, pero que nuestros abuelos se han sucedido sin testamento y ya está. ¿Por qué? Pues porque se daban esas circunstancias. Nosotros venimos de familia que lo único que tenían era el piso en donde vivían y luego pues ese piso se repartía entre los hijos y ya está. Y entonces pues como no había cosas raras, nosotros hemos sobrevivido sin testamento y tampoco nos ha pasado nada. Una cosa que me parece importante también, por no enrollarme mucho, es que una cosa es el testamento y otra lo de tener muy claro la titularidad de los bienes. O sea, y pongo un ejemplo muy claro. Yo lo que me he encontrado montones de problemas además en mi vida judicial y un caso pues muy corrientes es cuando, bueno, pues en un pueblo resulta que la casa de los abuelos la heredan los hijos y entonces la heredan los hijos, que son dos hermanos. Sea por testamento o no sea por testamento, resulta que no se la adjudica a ninguno y esa casa sigue siendo de los tíos. Luego después, o sea, esos dos hermanos, digamos, los hermanos se mueren y entonces ya heredan los nietos, que ya son 6 nietos. Siguen sin adjudicarse la casa. La casa es de todos. A lo mejor vive alguien porque han quedado de siempre que el primo Antoñito, que es soltero, vive en esa casa. Pero lo cierto es que vive el primo Antoñito, pero la casa es de 6 primos. Ya esos 6 primos se muere uno y tiene a su vez 3 hijos. Me van pasando los recibos que hemos quedado que los pase la prima Luisa porque es la única que está en el pueblo. Y al final se lía un follón que no saben ni de quién es la casa. Arreglar esos papeles sí que cuesta mucho dinero, supone muchos problemas. Pero bueno, para eso no hace falta tener testamento. O sea, una cosa es que la titularidad de los bienes se vaya arreglando y luego el testamento, que ojo, yo no digo que no haya que hacer testamento, que puede ser conveniente, pero bueno, ya está, tampoco es que sea imprescindible si no se dan esas circunstancias. Lo importante en cualquier caso es tenerlo claro. O sea, los cónyuges que no tienen hijos, bueno, pues ahí es donde tienes que tener cuidado, porque si tienes sobrinos de las dos partes, ojo, porque si le dejas todo a tu cónyuge, estás dejando sin nada a los sobrinos propios, si no lo dispones. O sea, si es una pareja que no tiene hijos y dices, cuando yo me muera, que todo vaya a mi mujer, pues efectivamente va a ir todo a tu mujer, pero luego después va a ir a los sobrinos de ella, no a los sobrinos tuyos. Entonces, por eso digo que si tienes alguna previsión en ese sentido, sí es conveniente hacer testamento. Si no tienes mucho y pues todo lo vas a repartir por igual, tampoco. Venga, aquí yo, a ver qué opino. Bueno, pues yo animo a la testamentería, animo a que el derecho desde la época de Roma, animo a las familias a que con calma y sobre todo a partir de los 50 años hablen, pero sin miedo, porque da sentido a una trascendencia en el fondo. Yo no tengo miedo a morir, luego hablaremos de este tema. Entonces, en mi caso, en mi familia, 5 hermanos, mi madre viuda de un militar, pues las 3 propiedades, pisos y la casa de Chiclana, a nombre todo de mamá. Y como estamos cada uno en una comunidad, Murcia, Zaragoza, Toledo, Cádiz, que es Andalucía, los derechos de transmisión, las cuotas, los impuestos, vamos a decirlo así, que depende de la legislación de cada comunidad, nos ha hecho tener, no me acuerdo, hace 3 Navidades ya murió papá, una reflexión y enseguida todos dijimos, hay que ir al notario. Claro. Y el notario se cree, claro, dice, ¿y qué tiene usted? Y digo, usted en el banco hay esto, se reía, como diciendo, ¿va a venir usted para...? Entonces, bueno, pues igual animar
hay un testamento, como digo yo, espiritual, que son los valores. Por eso ponía el ejemplo de este chaval de fútbol, o de tantos equipos, o de tantas categorías que están viviendo lo que los padres, abuelos han enseñado. Por cierto, he visto el anuncio de Movistar de la Navidad, dice una tontería, digo, que se tengan que emocionar. Pero es precioso, ¿eh? Cuidado quién lo ha hecho. La figura del abuelo en la mesa que faltaba muerto, pero ha dejado un vídeo a cada uno de los nietos. Es precioso. Animo a que lo veáis. Entonces, ese testamento te lo llevas tú en tu corazón, pero por facilitar las cosas en la muerte. Pues yo también he hecho testamento, yo quiero que se me entierren en el cementerio de Toledo, yo tengo el dinero que tenga en el banco. ¿Tú sí has hecho testamento? Yo sí. Bien, pero además lo he modificado 2 veces ya. Bien. Porque eso también es verdad. Yo no quiero que vaya simplemente a una sobrina, ¿verdad? Sino ahí quiero que una serie de asociaciones cristianas o católicas, quiero unas misas gregorianas, quiero que mis órganos sean donados, quiero enterrarme, no quiero incinerarme en el cementerio de Toledo, si es voluntad y la salud me lo permite, pero eso facilita a tus familiares que luego hay una transmisión sencilla. Por eso ahí lo dejamos. Animo a la testamentaría. Venga, y a ver, Carlos, antes del corte. No, bueno, yo sí que lo tengo hecho, lo hice un poco, pues mira, a raíz de lo de la pandemia fue lo que me hizo reflexionar, para que veas tú lo que son las cosas. Claro, al final de estas cosas salen las decisiones. ¿No? Y yo sí que lo he hecho por facilitar, ¿no? Creo que hay que facilitar. Y lo que sí que es verdad que lo que sí que hay que aclarar es todo el tema de propiedades. Vamos, no es mi caso este lío. Cuando lo estaba oyendo con José Ramón, nosotros lo hemos vivido de cerca con temas del pueblo y de mis tíos, que al final no tenían descendencia, nos ha tocado a los sobrinos, tal. Y por ejemplo, ¿dónde están determinadas tierras que no tienen un valor tal, pero hay que buscarlas porque a veces no están ni registradas? Madre mía. Es decir, esto en los pueblos se da mucho, los que nos estén oyendo y que estén en pueblos y tienen situación, hay que arreglar papeles, lo que sí que eso sí que es importante, lo que ha dicho José Ramón, porque si no le dejan, lo que dejan es una herencia que es un lío. Es decir, eso sí que lleva luego consigo mucho papeleo y muchos quebraderos de cabeza, e incluso puede, ¿por qué no?, crear hasta malos rollos cuando no los ha habido. Aquello de que siempre dice que los que surgen con las herencias, ¿no? Sí, las herencias suenen, y aunque no haya prácticamente nada, a veces son los papeleos, el que esto no está, el que esto está ahí a nombre del que no debería de estar, yo qué sé, cosas así. Entonces creo que todo lo que podamos dejar por escrito, dejar hecho, pues mucho mejor, o dejarlo clarificado, como decía José Ramón, desde el punto de vista legal. Yo sí que lo he hecho y yo sí que animo también a que la gente lo haga. Yo creo que ahorras mucho luego líos a la gente. A los un apunte pequeñísimo, que eso lo menciono aquí yo, que el testamento no solo sirve para disponer sobre los bienes, o sea, hay otra serie de disposiciones más de carácter personal, o sea, por ejemplo, los padres que tengan hijos con discapacidad o hijos menores que pueden tener su testamento en el que pueden establecer disposiciones de, pues por ejemplo, en caso de fallecer ellos, qué personas quieren que sean tutores de sus hijos menores o las personas que puedan ejercer alguna medida de apoyo si tienen hijos con discapacidad. Y eso hay que hacerlo o sea, con un documento oficial. Claro, sí. A mí siempre esa duda me ha corroído. La escritura pública, por utilizar una expresión muy coloquial, eso va a misa, o sea, esa es la profesión del notario, o sea, lo que se hace ante un notario, eso exactamente, la fe que da el notario hace que esa escritura pública tenga un valor de prueba plena de lo que se dice ahí, sin duda alguna. Entonces, no, por el testamento, vale un testamento hológrafo que es manuscrito, pero bueno, supone mucho más problema en el sentido de autenticar eso, de ver que es válida la firma, todo eso, o sea, en el notario te quitas de problema, eso es cierto y no hay vuelta de y las tasas que son muy baratas, por favor, animaros. Sí, no, hombre, luego un testamento no es caro, hemos dicho el tema. Hay que llevar testigos, ¿eh? Bueno, pues está bien conocer todos estos detalles. Hago la pausa para actualizar las noticias y seguimos hablando del testamento y luego del testamento vital, que aquí seguro que también hay debate. Hasta ahora. 9 y 11 minutos de la mañana, seguimos nuestra super tertulia con Carlos Javier Hernández, con el Padre Quillo, con José Ramón Bernácer. Hemos hablado del testamento, vamos a hablar ahora del testamento vital o declaración de voluntades anticipadas
que permite a una persona mayor de edad manifestar qué tratamiento quiere recibir, el destino de su cuerpo, si quiere donar los órganos antes de quedar incapacitado para tomar una decisión. Para ello se presentaba hace unos días la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Castilla-La Mancha, y es que nuestra región es una de las comunidades con menor porcentaje de solicitantes de este tipo de declaraciones, 5,3 por cada 1.000 habitantes. A ver, Carlos, comienzo ahora por ti, que antes has tenido algo menor de tiempo. ¿Qué opinión te merece este testamento, el testamento vital? ¿Crees que es tan importante darlo a conocer como el testamento anterior del que hemos hablado? Yo creo que más, en mi Más opinión, incluso. vamos. Uh-huh. Es decir, yo de hecho lo tengo hecho. Y lo hice pues cuando cambiaron la norma, porque al principio teníamos muchas trabas las personas con ceguera para hacer esto. Teníamos que buscarte no sé cuántos testigos que no fueran familiares. En fin, bueno, creo que todavía lo sigue contemplando la norma, pero nos lo facilitaron a la hora de que podíamos hacerlo delante de un funcionario público. Y entonces, bueno, pues me dijeron que lo podía hacer en mi centro de salud, llamé a mi centro de salud, de hecho me dieron cita con el trabajador social, y como se da cita con el médico, pues con el trabajador social, a que lleva el centro de salud, y fui y me dijo el hombre, dice, ¿eres el primero que vienes? Vamos a aprender los dos. Digo, pues nada, aquí estamos, no tengo prisa. Y bueno, te estoy hablando de esto, no me acuerdo si fue en el 18, en el 17, en el 19, por ahí fue cuando se cambió esta norma. Y lo hice y luego lo volví a cambiar cuando incluyeron el tema de la posibilidad de la eutanasia, porque yo también lo cambié y lo firmé. Y esto te mandan el documento y queda registrado y queda ahí. Y bueno, y lo principal, importante, hacérselo saber a tu entorno, a tu familia. Recuerdo que mis hijos me decían, bueno, tú pon lo que quieras que nosotros haremos lo que nos dé la gana. Pero bueno, Y ahora con la vivencia que hemos tenido en casa de la situación de mi padre, que ha sido muy agónica, ha fallecido hace poco. mis hijos han cambiado de opinión. Ya. Afortunadamente para mí. Porque, bueno, pues yo creo que es una elección, la hago serenamente, subjetivamente y sujeto y reflexionándolo mucho. Uh-huh. Y yo tengo claro, y esto ya entro en una opinión muy personal y que no intento con esto hacer, pero sí que lo explico, que mira, podemos vivir con una discapacidad muy grande como es la ceguera, que podemos ser muy felices y demás, pero que llega un momento en que yo entiendo que eso no es vida, lo que podamos tener. Cuando ya uno se vuelve dependiente, está en una cama, pues respiras y tal. Pero a mí no me gustaría que mi entorno me viera en esa situación. Si yo en ese momento puedo decidir, pues mira qué bien. Pero si no, yo lo he dejado ya por escrito, firmado y asegurándome de que mi entorno por lo menos lo sabe. Entiendo que la decisión es que no se te prolongue la vida mecánicamente o totalmente, artificialmente. Vamos, yo eso sí. En ese sentido. Sí, en que no me pongan, no se me prolongue la vida artificialmente, que se me aplique cualquier método que me pueda ayudar a no sufrir y irnos de forma tranquila. Es que la muerte forma parte de la vida. Hay gente que no le gusta hablar de este tema. En mi casa es que siempre se ha hablado. Ya. Con mi padre, a mi madre no le gustaba, pero a mi padre le encantaba. Joder. Por eso ha sido muy fácil el adiós de mi padre, en ese sentido, porque sabíamos perfectamente lo que él pensaba sobre ese momento. Y es que forma parte de la vida. Yo entiendo que hay gente que no le gusta este tema y a lo mejor alguno apaga la radio o lo deja de escuchar, pero es que forma parte de la vida y no aceptarlo es que nos vamos cumpliendo años, eso es verdad, cuando tienes 30 años pues no lo piensas, cuando tienes 25 tampoco, ni cuando tienes... Pero ahora ya lo empiezas a dar vueltas. Llega un momento que lo vas pensando, y yo desde luego lo tengo muy, muy claro. Venga, José Ramón, seguimos. Bueno, a ver, yo creo que esto es un tema muy complejo, con muchas variantes y además con tendencia a mezclar cosas que no son exactamente iguales. Entonces, a ver, por empezar el tema del testamento vital, yo coincido con eso que dice Carlos, es decir, incluso más importante que el otro, porque al final la vida es más importante que los bienes, aunque en el otro habíamos dicho que también se contienen disposiciones no solo con respecto a los bienes. Entonces, yo el testamento vital en el sentido
sentido de bueno, anticipar las decisiones que yo tomaría si estuviera consciente para ese momento, ya está. ¿Dónde creo yo que se produce una confusión? En que el testamento vital no se agota con el tema de la eutanasia, o sea, el testamento, que eso sí, pero yo creo que eso se confunde mucho. O sea, de hecho, viendo un poco la noticia de la que partía esto, la noticia, al final de lo que se habla en esa noticia es de la eutanasia, y dices tú, a ver, vamos a ver, que no tiene que ver un poquito, pero bueno, que el testamento vital no es que quiero que cuando llegue esto mi decisión es la eutanasia, que no tiene que ver nada con eso, sobre todo lo digo diferentes. Porque puede haber personas que tengan muy claro, igual que Carlos hacía unas manifestaciones, puede haber personas que tengan claro que la eutanasia no, y entonces le hables del testamento vital y digan no, y le suena lo mismo. A mí, y digas tú, no, hombre, que usted puede son hacer dos cosas distintas. Su testamento vital, entonces eso, son totalmente diferentes. Y luego después el tema de la eutanasia en sí, del cual parece que me contradigo, porque si estamos hablando del testamento vital, ahora me voy a poner a hablar de la eutanasia, pero tampoco quiero hablar, pero bueno, tampoco mucho porque luego dentro de la eutanasia, ojo, que hay cosas que no son eutanasia, o sea, el hecho de prolongarte artificialmente la vida si estás conectada, eso no es eutanasia tampoco. Entonces, a ver, que luego ya digo que son temas muy complejos, que ahí hay mucha cosa. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando murió nuestro sobrino, pues era una muerte anunciada, en el sentido de decir, pues mira, ya está, esto no tiene solución, entonces está así conectado y se va a morir una hora después de cuando le desconectemos. Entonces, yo eso lo recuerdo, aparte de todas las emociones ahí, pero esta sensación de ir a la funeraria y decir, mire usted tal, bueno, ¿y cuándo se ha muerto? Pues mire, todavía no se ha muerto. Claro. Se va a morir mañana a esta hora. Eso no es eutanasia. Entonces, bueno, son tantas cuestiones matices, ahí tan complejas. Hay muchos matices, y luego eso, quizás no sé si falta de información, pero a veces también falta de voluntad en recibir esa información. O sea, eso que decía Carlos, yo creo que también es cierto, de decir, bueno, eso ya hablaremos, ¿no? Si es que no nos viene bien morirlo, todavía esto nunca. Es muy bien. El caso está de la señora respecto al testamento, que decía, es que eso me suena que cuando uno se está muriendo y dice, hijos míos, ya que la voy a palmar, quiero que mis bienes... Esta era la notaria. Bueno, pues hombre, claro, pues hombre, eso tampoco es. Claro. Pero eso, que son temas tan complejos y tan delicados que merecerían una reflexión cuando todos estamos bien, lo que dice Carlos, pues porque debía ser una cosa que se hablase en familia, y a lo mejor cuando lo plantea el abuelo, que un poco por sucesión natural enseguida decía, anda, abuelo, déjate de tontería, que eso el año que viene cuando yo no esté. Si estás muy bien, si no pasa nada, entonces, claro, bueno, en ese aspecto yo creo que sí hay mucho tabú de no afrontar este tema, que estoy de acuerdo también en lo que decís, que la muerte al final pues es algo intrínseco a la vida, o sea, si hay vida es porque hay muerte y al revés. A ver, Quillo, desde la opinión de la Iglesia. Bueno, primero a nivel particular y luego como católico, porque no lo separo, ¿verdad? Pero claro, a nivel particular estamos claros, y todos los que nos escuchan, que una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral. Si lo legal y lo moral coinciden dentro de ti, pues se llama coherencia. Y entonces hay otra frase por ahí de un famoso humorista y tal, estos son mis principios, pero darme otros, no, cuidado. Groucho, no, aquí Groucho no. Entonces, yo creo que primero la experiencia. Yo en el caso de papá, cuando murió de cáncer, después de unos meses anunciado, pero nos dijeron 2 años, vete a Estados Unidos, vete a Barcelona, nos dieron todas las posibilidades. No era por falta de medios, es que fue su voluntad. Es que yo quiero morir cerca de vosotros, quiero estar tranquilo. Y eso la Iglesia añade, ahora ya meto el tema moral, en el catecismo, en el 2277, los cuidados paliativos. Un enfermo no tiene por qué sufrir. Participamos de la cruz de Cristo, participamos del dolor, es intrínseco y tenemos que morir. Dime cómo vives y te diré cómo vas a morir, ¿eh? Esa es mi experiencia. Y 34 años de cura, a la cama del hospital. Esta semana que tengo que enterrar, hacer el funeral en Llévenes de un niño de 2 años que no sabemos ni por qué se ha muerto, que no se despertó, de los maristas aquí de Toledo, con 3 hijos, 3 hermanitos, y una señora mayor de 90 y tantos, o la de la familia que tanto queremos entre Mazapanes, Teleforo, que hemos enterrado al padre esta semana. Es que se ve cómo han vivido, y la aceptación de lo que es la cruz, el dolor, y dándole sentido. Das sentido a tu vida y darás sentido a tu muerte. Lo que sí que no estoy de acuerdo es en el lenguaje, porque se mezcla con mucha facilidad y se habla de una eutanasia suave,
a lo que es simplemente que no sufra, que hay unos cuidados paliativos, que la familia está alrededor, que los médicos tienen un compromiso ético, moral, no de alargar la vida, sino de cuidarla hasta el final. Y esta es la idea moral de un católico. Pero vuelvo desde aquí de los micrófonos a respetar, porque yo he visto de todo. Gente enfadarse en el momento de la muerte de un ser querido, papá o mamá, gente separarse, pero así, por la muerte de papá. No, es que si, yo si papá hablara, y digo, no discutáis. Por eso hay que preverlo, hay que hablarlo con normalidad. Yo no digo que en el brindis de Navidad, esta es mi última Navidad. O sea, que no empecemos con las despedidas. Siempre hay algún mayor que saque ese tema, Te digo que siempre es lo habitual. A ver, Carlos, si quieres apuntar algo más. No, vamos, yo creo que es un tema que debemos de hablarlo, de incorporarlo en nuestras conversaciones. Y sí que es verdad que la muerte, pues para alguna generación o para algunos determinados, yo recuerdo que en mi casa era mi padre hablar de esto y mi madre decía, ya estamos, y cortaba la conversación, es decir, no te dejaba. Ella no quería hablar de este tema. Curiosamente, pues ahora ya pues lo ha incorporado y te habla con mucha más normalidad, aunque no, como dice ella, no le guste, es que porque tenemos que hablar, ¿no? Y ella, que es medio gallega, que corre por la sangre de su mente, por las venas de sus venas, Galicia, pues los gallegos son muy de esto de, son muy de hablar de la muerte, sí. En cambio, pues ella, pues no. Ya. Y bueno, yo creo que es bueno, yo creo que es bueno. Y sobre todo lo que decía, es decir, una cosa es la legalidad y otra cosa es la moralidad. Yo entiendo que desde el punto de vista moral y desde el punto de vista católico, obviamente, pues hay gente, y hay que respetar, claro que sí, pero igual que pedimos también los demás que se nos respete nuestra opinión a ello. Claro, por lo menos yo sí que no me gustaría, ya no solo estar dependiente de maquinaria, sino incluso gente que yo he conocido casos de gente que ha estado en coma 30 años. Madre mía. 30 y tantos años, es decir, en coma, un accidente con 20 y tantos años, y como decía la mujer de esta persona, dice, mira, es que yo ni estoy casada, mis hijos no han vivido familia con su padre, y su padre está vivo. Y al principio iban a verle en una residencia, en un hospital primero, luego en una residencia. Esto es un caso real aquí de Madrid, de una compañera nuestra, de la 11. Es muy duro eso, pero yo siempre recuerdo a mi abuela, que murió con 105 años, y quiere decir que los últimos 7, 8 años la mujer no tenía interactuado contigo 0, o sea, prácticamente nada. Íbamos ahí, yo me acuerdo de darle la mano y que decía, abuela, si me oyes, aprieta la mano. Y es verdad que la apretaba de vez en cuando. Y entonces ahí te llevas a preguntarte muchas veces cuál es su papel en la vida, ¿no? Y algún papel tenía que tener, porque por lo menos nos reuníamos allí en torno a ella, claro. Un tiempo, le dábamos cariño, conoció a sus bisnietos, aunque fueran allí a darle un beso, a visitarla. Entonces, siempre te queda... Y no sufría, también te lo digo, no sufría, porque si hubiera sufrido hubiera sido otra cosa, pero vivía en una especie de estado vegetativo, consciente, en el que, bueno, te lleva a preguntarte por dónde te lleva la vida, ¿no? No, yo recuerdo, además, vamos, las palabras del médico en su día fue decir, pues con 105 años a esta señora la mente se le desenchufó a los 97 y ya está, y el cuerpo pues iba con el piloto automático y decía ya que había pasado el periodo de riesgo. Y ahí aguantaba y ya está, y ahí estaba la mujer sin tampoco pastillas ni nada, o sea, si es que no se tomaba nada la mujer y aguantó, pero fíjate, o sea, fíjate lo complejo que es el tema, que aquí en España el tema de la eutanasia que se planteó, que ahora se me ha ido la mente del nombre el señor de Galicia, ¿cómo se llamaba? De la Ramón San Pedro. Mar adentro. Eso, Ramón la película, eso sí, Ramón San Pedro. Pues fíjate que para mí precisamente esta persona era el ejemplo de que con unas circunstancias tan lamentables puedes dar tanto, porque esta persona era con una mente privilegiada que hacía un montón de cosas a su estilo, que además transmitía muy bien. Entonces, fíjate, o sea, no me quiero posicionar en nada, sino plantearlo objetivamente, de decir, fíjate, o sea, si este señor hubiese abogado en contra de la eutanasia, es que, pues perfectamente, y hubiera dicho, claro, es que oiga, usted es un ejemplo precisamente de un tetrapléjico. De lo contrario, por eso digo, que no podía mover nada más que los
los ojos y ibas a su casa y preguntabas ¿qué tal está? Y te hacían así con la cabeza, con los ojos, bien, bien, muy bien, y aguantaron así toda la vida. Entonces fíjate lo complejo que al final es todo esto. Sí, bueno, exactamente. Bueno, aquí tuvisteis aquí en Castilla-La Mancha, en televisión, tuvisteis una entrevista muy interesante que hizo Ana Isabel Álvarez, a la primera persona que se acogió a esta regulación de la eutanasia, que dejó un testimonio espectacular. Lo digo por si quiere alguien buscarlo y reflexionar sobre ese primer caso. Bueno, despido a Padre Quillo, que se tiene que ir a dar misa, y eso es prioritario. Ahí no Feliz Navidad, Fernando. Es un placer estar en esta mesa. Yo el 26, en principio, quiero bajar a ver a mi familia a Cádiz, así que no está en la tertulia, pero desde aquí, desde Cádiz, de cualquier lado, os escucharé. Pues hasta el año que viene. Felicidades, familia. Nos sigamos encontrando. 9:27, le busco otra cara a la actualidad de este viernes. Y saludo a mi querido amigo Agustín Durán. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Te lo hemos dejado todo lo alto hoy, ¿eh? Hombre, siempre menudo me ha tema como que nos ha sacado Fernando. Menudo tema que saca hoy. Pero navideño. Buenos temas. Pero vamos, a mí se me acaba de hundir la sección por completo. Porque se ha ido el Padre Quillo. La huida del Padre Quillo. Claro. Pero ya sabes por qué. Aquí estáis hablando muy alegremente de los cánticos de los de Toledo con lo de Talavera y viceversa, y a mí y para mí, que soy de Ciudad Real, yo no los conozco y me habría gustado que los reprodujera. No, creo que no se puede reproducir por la radio. Calla, no des ideas. El que quiera que se vaya al Prado un día o al Salto del Caballo en Toledo y ya se hace una idea. Se pone al día rápidamente. Pero sin hijos. O este fin de semana en el campo del Calvo Sotelo también, ¿no, Fernando? Primero contra segundo. Bueno, pero Toledo, esperemos que allí haya respeto. Esperemos, entre los de Puerto Llano con los de Toledo y los de Toledo con Puerto Llano. Eso es. Hay una rivalidad deportiva, ¿no? De otra índole. Claro. Lo de la rivalidad está entre vecinos que se llevan 60-70 kilómetros, es que, insisto, que me parece totalmente ridículo. Bueno, yo tampoco la he entendido mucho nunca. Pero mira, José Ramón dice que es la salsa de esto. Claro, hombre, que sí. Cuando se pierda eso, pues ya es que dices tú, pues vaya, estamos aquí, hombre, que cierta rivalidad tiene que haber, hombre. Yo creo que se ha descafinado mucho en cualquier... Vamos, de hecho, yo creo que el único reducto ya de rivalidad es en el tema del fútbol, porque lo demás es verdad que mejor así. Claro, no. Porque a ver si va a venir un compañero tuyo, te va a decir que eres Talavera y ya no le vas a... o al revés, no le vas a dirigir la palabra. No quedan los de Talavera y Toledo en Torrijos a pegarse, ¿no? No, gracias a Dios, no des idea de todas maneras. No. Mucho mejor así. De todas formas, igual, ¿sabes? Es que he visto esas imágenes de las que hablabais con el Padre Quillo, en la que se le ve que se acerca el muchacho a abrazar a sus padres. Y también había mucha gente que estaba pidiendo, pues eso, que si camisetas, que si dame algo, no sé qué. Era un buen día, fíjate, todo el mundo se quedó con pedir las camisetas a los del Madrid, pero seguramente en Talavera hay gente que está de acuerdo conmigo que lo que tenían que haberle pedido era silbato al árbitro, ¿verdad? Sí, no, por aquel penalti. Claro. Para tenerlo de recuerdo. Pero al mismo tiempo habéis estado hablando de las herencias. Sí. Y yo me he acordado de una cosa que le pasaba a mi abuelo con un vecino de Linde. ¿Qué le pasaba? Pues ahí había una especie de hitos, ¿no? De estas piedras que delimitaban los terrenos, que mi abuelo y su vecino de parcela iban moviendo de forma disimulada, de vez en cuando, ¿no? Uno lo movía un poco, el otro luego al día siguiente tal. El jueguecito con el hito. Sí, es correr los hitos, ¿no? Que es una cosa pues muy de siempre. Muy normal. Sí. Y me acuerdo un día que el hombre, el otro vecino, le dijo a mi abuelo una frase lapidaria, que es que le dijo, oye, mira, ponlo donde quieras. Dice, amigo, que me dejes un trozo de tierra que sea suficiente para enterrarme, tengo bastante. Ah, mira, ¿sabes? Bien. Mira qué bien. Sí, eso es sabiduría popular. Sí, señor. Claro. Qué bueno. Tal cual. Así que he estado buscando algunas de las herencias. los dos temas con esto. Sí. ¿Has visto? Sí. Capacidad de síntesis. ¿Y qué has buscado, dices? Transversalidad, Carlos, se llama esto. La transversalidad, que es una cosa que está ahora muy de moda. Mira, os voy a contar algunas herencias
historias curiosas alrededor del mundo, a ver cómo las veis. Por ejemplo, un millonario llamado Henry Butt tenía un patrimonio de 200 millones de libras esterlinas, ¿no? Y sin que sus hijos lo supieran. Los hijos no eran conscientes, ¿sabes? No les compraba cromos sin conocimiento, ni trompos, ni cosas de estas. Entonces, cuando se muere, les deja la mitad de su fortuna a cada hijo, pero con una sola condición. Y es que ninguno de los dos se dejara crecer el bigote nunca. Anda. Te merece la pena, ¿verdad? Hombre, pues ya te digo, hombre, sí, me con merece esa la pena. fortuna, Pero no hay vamos, problema. o sea, por 100 millones de libras, vamos, te compras maquinillas de afeitar a expuertas. Exactamente, Sí, pero sí. vamos, me hago la depilación esa permanente que para dejar Con fuera cera. de toda duda y ante notario, además. Se hace con cera, a sí, tirones. sí, por supuesto. Testamento vital de bigote. Sí, bueno, Sí, eso sí, está sí. bien, Mira, eso está bien. mirad esta. Charles Vince Miller, que Sí. era un abogado canadiense, un hombre de negocios, un reconocido señor canadiense, no tenía descendencia directa. Entonces, en el momento de su muerte, decidió dejar su patrimonio, todo su patrimonio, a la mujer que en los siguientes 10 años tuviera más hijos, ¿no? Anda. Entonces, ahí se abrió la competición de la Sí, crianza. Claro. Joder. Pues nada. Y este periodo de 10 años terminó con un empate entre 4 mujeres a 9 hijos. Joder. Madre mía. En 10 años, 9 hijos, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. Repoblaría. Eso es- Vamos, la ahí cuarentena una incumplida. zona despoblada de Canadá. y Eso sí que es repoblada. una medida en pro de la natalidad. Ya te Y digo. Claro, otras claro, cosas claro. por ahí. Ahí hay pueblos por ahí de la Alcarria con menos habitantes. Sí, ¿sabes? sí, sí, ya te digo. A lo Y mejor entonces algunos se la ayuntamientos. repartieron entre las 4, entonces. Eso supongo, es, ¿o qué? $750,000 a cada una de las 4 madres. Es que Ahí- entre 36 más las madres 40, Tampoco al da final para no sé tanto. si les compensó. Luego las Sí. extraescolares. Exactamente, claro, claro. Luego los deportes Habría luego de los niños pañales. que ver, exactamente. Complicado disfraz Pero de ahí es carnaval. que estuvieron un poco, porque hombre, eso haces una adopción de última hora y desempatas. Claro, A ver, claro. claro, porque si Pero no, de invierno. si no claro. especificas si son hijos naturales, adoptivos y tal. Probablemente serían naturales. Te porque adoptas esa- unos trillizos. Esa gente lo ata. Bueno, hay que leer la letra pequeña. Habría que leerse la letra pequeña. ¿Y alguna Pero más? Aquí no hay que leerse nada. Mirad, esto es maravilloso. En Bolivia, un vagabundo, Tomás Martínez, Hombre. Será Tomás, hombre, si era de Bolivia sería Tomás, no Tomás, hombre. No, es que tiene Que lleva la este H, H. lleva Este la H. H. Entonces, Bueno, Tomás. yo me rijo por las normas inglesas, Muy porque bien. soy un gran, pues eso. Sí, he sí, un estudiado mucho inglés yo. cosmopolita. ¿Y qué decía Digo, Tomás? A bueno, ver, que se nos va el tiempo. A Tomás se le acerca a la policía, ¿eh? y Tomás sale corriendo y dice, ya he hecho algo por ahí, me han pillado alguna cosilla. Bueno, la policía estuvo persiguiéndole 3 días para notificarle que su exmujer, la que le había echado de su casa, Sí. había decidido dejarle $6 millones en el momento de su fallecimiento. Pero bueno. Entonces, él pensaba que lo querían enganchar, pero lo que querían era darle los $6 millones de la exmujer que se se había arrepentido Joder, sorpresas te da la vida. Madre mía, es que De al haberlo final el largado. amor siempre triunfa. Sí. Claro que sí. Incluso cuando ha Sí, sí. fracasado antes. Eso es. Bueno, 9:34, ya está aquí con nosotros Juanma Lorente. ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Para Muy buenos días a anticiparnos lo todos. que lleva hoy en el magazine. Pues hoy llegó el gran día que dicen miles de maestros y maestras a lo largo y ancho de nuestra región. Hoy es el día en que termina el cole, final de trimestre, y hoy es el día en el que sorteamos nuestra cesta de Navidad de Mercocas. Qué Así bien. que a partir de las 10:30 vamos a buscarle un hogar para esta cesta de Navidad. Tal y como estabais contando, pues nosotros buscaremos en otro sentido hogar para los dulces y elementos típicos que integran nuestra cesta de Navidad. Además, bueno, pues muchas cosas más. Hablamos de teatro, de filosofía, tenemos hueco para acercarnos a Huélamo, que están preparando la despedida del año con Castilla-La El pueblo Mancha más Media. bonito, claro. Y muchas cosas más. Hoy programa muy, muy completito que no se pueden perder. Pues todo eso hasta las 11. Agustín, que tenga buen fin de semana, hermoso. Igualmente, familia. vaya bien. Chalo, nosotros te Nos deseamos vemos. felices fiestas, Agustín. Con alguno Yo también. coincidirá Ten todavía. cuidado, ten cuidado. Hay que Yo tener también. cuidado. Bueno, Os deseo feliz Carlos Navidad José y Ramón, fiestas. que vaya bien. Buen fin de Muy semana. bien, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego. 9:35, buenos días y buenas noticias.